Comenzamos a grabar. Ok, vamos entonces. Trastornos de la función tiroidea. Grupo de patologías importantes, ya muchas veces subdiagnosticadas, muchas veces ignoradas, pero se estima que hasta un 10-15% de la población, fíjense ustedes, puede tener patología tiroidea. Entonces es una condición que puede eventualmente ser bastante frecuente y probablemente, ¿cierto?, el día de mañana van a tener más de un paciente con alguna patología de tiroides. Entonces, para que nos vayamos aproximando a esto, les puse aquí una imagen para recordar, ¿cierto?, esos tiempos cuando éramos jóvenes y teníamos ramos de histología. No sé si alguien me puede ayudar con la descripción de esto. ¿Se acuerdan? No les gustó esto, los caché. Ya, profe, a ver. A mí personalmente yo no me gusta. No me acuerdo mucho, pero ya, intentemos. Ya, esa estructura, las estructuras que tienen, bueno, la parte más como rosa pálido que tiene, Ya, se llama coloide, ya, muy bien. ya, y está rodeado por un epitelio que es más bien cúbico, Sí, un epitelio simple cúbico. Muy bien. ¿sí? Y esa estructura completa se llama folículo tiroideo, si no me equivoco. Excelente. ¿Y por Ya. qué rosado el interior del folículo del coloide? Ah, me puse rudo. Yo creo que por la tensión, pero Esto es hematoxilina eosina. hematoxilina ósea, sí. ¿Por qué rosado? Eh, Es rosado porque es abundante en una proteína, este coloide. Y esa proteína es tiroglobulina, ¿ya? ¿Cuál es la relevancia de eso? Y aquí empezamos a mezclar, muchas gracias Máximo, y aquí empezamos a mezclar esto con la fisiología. La tiroglobulina tiene como parte de su estructura hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, varias consideraciones acá, porque recuerden que las hormonas tiroideas son lipofílicas, es decir, atraviesan la membrana sin ningún problema, ¿ya? El sentido entonces de la tiroglobulina es retener hormona tiroidea dentro de la glándula. Eso nos lleva a pensar que, ¿cierto? O nos lleva a deducir, o, ¿cierto?, induce el pensamiento de que la glándula tiroides es en sí misma un reservorio de hormona tiroidea, ¿ok? Otra cosa importante en relación al contenido proteico de este coloide, en relación a la tiroglobulina, es que ella puede ser blanco eventualmente de fenómenos de tipo autoinmune, ¿ok? Que es algo que vamos a comentar también más adelante. Vemos algunos capilares por ahí y vemos también, esto no va a ser relevante para nuestra clase, pero, ¿cierto? También igual hay que consignarlo. Nos encontramos aquí con grupos de células entre los folículos, que son las células parafoliculares, y no sé si se acuerdan, pero ellas son relevantes porque son las células productoras de la calcitonina, ¿ya? Esa hormona asociada al control de calcemia. Hay un eje que ya me imagino que todos conocen, que es el del control de la función tiroidea, que es el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, ¿ok? Quien manda el eje es el hipotálamo a través de la secreción de TRH y responde la hipófisis, ¿ya? La adenohipófisis o el lóbulo anterior de hipófisis, los tirocitos, ¿cierto? Que son de hecho de las células más abundantes aquí, en el lóbulo anterior, responden produciendo y secretando TSH, ¿ok? TSH la conocemos nosotros como una hormona trófica, es una hormona de tipo glicoproteica, por lo tanto sus receptores están a nivel de membrana en las células tiroideas, ¿sí? Un receptor de tipo metabotrópico, por lo tanto acoplado a una proteína G, y aquí tenemos un poquitito de los efectos que, ¿cierto? O parte de los efectos que se asocian a TSH. ¿Cuáles son esos efectos fisiológicos? Uno, aumenta la producción y la liberación de hormona tiroidea. Recuerden que son distintos los mecanismos de producción y de liberación. Dos, produce un aumento en el tamaño de los folículos, es decir, tiene un efecto hipertrófico sobre los folículos. Aumenta también el número de folículos, por lo tanto se produce también un fenómeno de hiperplasia de folículos, ¿cierto? Y lo otro que es relevante es que al ser necesario el yodo para la producción de hormona tiroidea, ¿ok?
TSH asegura una mayor oferta de yodo a la glándula y para eso también aumenta la capilaridad, ¿cierto? Aumenta la vascularización de la zona, ¿ya? Entonces eso también puede ser eventualmente relevante porque si se produce una irrigación así como muy intensa de todo esto, o se aumenta la irrigación, eventualmente podríamos tener algún grado de edematización, ¿o no?, de la glándula tiroides y por lo tanto un aumento de volumen, ¿ya? Entonces eso eventualmente puede llevar también a pensar que una persona tiene una patología o un bocio, ¿cierto? Que no necesariamente es así. Aquí tenemos los mecanismos fisiológicos de síntesis y de liberación de hormona tiroidea, ¿ok? En la síntesis de hormona tiroidea, recuerden ustedes, reconocemos 4 etapas, ¿ya? La primera es la etapa de captación. Hay que acordarse que hay 2 órganos que compiten por el yodo en nuestro organismo, ¿ok? Pero con fines absolutamente contrarios, ¿cierto? Glándula tiroides capta yodo para guardarlo en el organismo, pero el riñón también compite con tiroides, ¿cierto? Pero el riñón es para eliminar el yodo, ¿ya? Obviamente vía urinaria. Entonces, aquí, captación de yodo por parte de los tirocitos, ¿cierto? Aquí arriba nos encontramos con el folículo. Aquí hay varios sistemas de captación de yodo, pero el más importante por lejos es el NIS. ¿Ya? Para los que no se acuerdan, el NIS es el cotransportador sodio-yodo. ¿Ya? Y ese NIS se expresa o aumenta sustancialmente, significativamente su expresión en presencia de TSH. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el ingreso de 2 sodios acoplado al ingreso de un yoduro, ¿ya? Eso me interesa, es un yoduro lo que capta la célula tiroidea. ¿Por qué me interesa que sea yoduro? Porque resulta que si bien lo que capta la célula tiroidea, ya el tirocito, es un yoduro, el yodo que participa en la síntesis de hormona tiroidea es yodo neutro, es I0, ¿ok? Y eso supone un problema, porque hay que llevar este yoduro a un yodo neutro. Y aquí entonces viene nuestra segunda etapa, que es la etapa de oxidación del yodo, ¿ya? Y asociado a esta etapa de oxidación del yodo aparece una enzima que es vital, que es la TPO, la tiroperoxidasa, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la tiroperoxidasa? Uno, porque es la enzima limitante en la producción de hormona tiroidea, ¿ya? Fíjense que todas las siguientes etapas en la producción de hormona tiroidea están mediadas por TPO. ¿Está ahí? Primera cosa importante. Segunda cosa importante de TPO. También puede ser blanco de autoinmunidad. ¿Ok? Y la patología autoinmune en tiroides es relevante. Tercera cosa importante, sabiendo que es la enzima limitante de la producción de hormona tiroidea, es un target farmacológico. ¿Ok? Y entonces hay fármacos antitiroideos, ¿cierto? O fármacos que suprimen la producción de hormona tiroidea, trabajando específicamente uniéndose y bloqueando a esta TPO. ¿Ok? Volviendo a lo que estaba diciéndoles. Segunda etapa en la formación de hormona tiroidea es la etapa de oxidación, ¿ya? De yodo negativo, yoduro, a yodo neutro. Luego viene la tercera etapa, y aquí aparece nuestra proteína, que es la tiroglobulina, que es la que ustedes tienen acá. Y esta tiroglobulina, en su estructura, tiene algunos residuos de tirosina, ¿ya? Estos residuos de tirosina son los importantes para la producción de hormona tiroidea, porque son estos residuos de tirosina quienes captan al yodo que ya está en estado neutro, ¿ok? Entonces, en la etapa de organificación tenemos que este yodo neutro se une a estos residuos de tirosina. En algunas oportunidades la tirosina va a recibir un yodo y forma el MIT, la monoyodotirosina, ¿ok? En otras oportunidades la tirosina acepta 2 yodos y forma DIT, diyodotirosina, ¿ok? Y luego viene 1, 2, 3, la cuarta y última etapa en la síntesis de hormona tiroidea, que tiene que ver con el acoplamiento, ¿ya? ¿A qué se refiere el acoplamiento? Se refiere a que ahora estas monoyodotirosinas se van a unir con las diyodotirosinas y van a formar hormona tiroidea.
¿Ok? Siempre como base una hormona, tirosina. Y esa tirosina puede captar una monoyodotirosina u otra diyodotirosina. Si una diyodotirosina capta una monoyodotirosina, vamos a tener síntesis de la T3, ¿cierto? O triyodotironina. Y si dos diyodotirosinas interactúan entre sí, se forma T4 o tiroxina. ¿Qué es lo que más se va a formar en la célula? Siempre T4. ¿Ok? Pero dependiendo de la disponibilidad, ¿cuánto? Es más o menos un 94% de T4, un 3% de T3, ¿ya? Pero dependiendo de la disponibilidad de yodo, ya puedo empezar a aumentar los porcentajes de T3. Entonces, por ejemplo, ¿por qué si una persona tiene un déficit en la ingesta de yodo, ¿sí? O si capta poco yodo la glándula tiroides, esa persona no desarrolla inmediatamente el hipotiroidismo porque se modifican estos porcentajes, ¿cachai? Entonces, eso es súper relevante. Y entonces el sujeto con menor cantidad de yodo, cuando organifique, va a generar un porcentaje mayor de monoyodotirosina que de diyodotirosina. Eso significa que al momento del acoplamiento voy a tener más probabilidades de generar T3 que T4. Y como T3 es la biológicamente activa, yo puedo mantener, ¿cierto? O me puedo mantener en un estado eutiroideo por un tiempo determinado, a pesar de tener una ingesta disminuida de yodo, porque se modificó la proporción de T3 y T4 producida a nivel de glándula. ¿Ok? Por supuesto que si el fenómeno de déficit de yodo se mantiene, va a llegar un momento en que ya no voy a poder seguir teniendo T3 y T4, ¿cierto? Cantidades, por más T3 que empiece yo a sintetizar, en cantidades fisiológicas, y obviamente que ahí se va a producir la disminución en la concentración plasmática de estas hormonas con el hipotiroidismo resultante, ¿ya? Se dice que si uno suspende hoy la ingesta de yodo, tardamos entre 3 a 6 meses en empezar a hacer déficit de yodo, ¿cachai? Y antes de eso, ¿qué ocurrió? Esto que les estoy comentando, ¿ya? Y eso ocurre además porque, como yo les decía, la glándula tiroides, ¿cierto? Como hay mucha tiroglobulina en el coloide, es un reservorio de hormona tiroidea. Ahora, TSH, también les decía yo, favorece la secreción de hormona tiroidea. Y aquí cambia la cosa. Porque aquí lo que ocurre es que, como hay mucha hormona tiroidea aquí en el coloide, debemos agarrar un poquito de este coloide y meterlo a la célula, ¿cierto? Por un fenómeno de pinocitosis, generamos una vesícula que contiene en su interior esta vesícula que en su interior contiene coloide con tiroglobulina, ¿ya? Esa vesícula dice aquí hidrólisis, claro, porque se fusiona con un lisosoma primario, ¿cierto? Se activan las enzimas del lisosoma primario y se establece un ataque proteolítico sobre la tiroglobulina. Cuando en la medida que rompemos, que degradamos a esta tiroglobulina, T3 y T4 quedan libres, y aquí nos ponen unos transportadores, pero en general, ¿cierto? Nosotros tenemos como instaurada la idea de que T3 y T4, insisto, ser lipofílicas, se nos escapan y se van a circulación por gradiente de concentración. ¿Cómo circulan las hormonas tiroideas en sangre? Recuerden que hay dos fracciones. Como buena hormona lipofílica, ¿ok? Hay un porcentaje de la hormona que está unida a proteína y hay un porcentaje que está libre. ¿Cuál es la gracia de la hormona unida a proteína? Que tiene una vida media mayor, pero la hormona unida a proteína no tiene capacidad de interactuar con los receptores. ¿Cuál es la gracia de la hormona libre? Ella es quien puede interactuar con el receptor. ¿Cuál es la desgracia de la hormona libre? Que ella puede ser metabolizada o que puede ser excretada por vía renal. ¿Ok? ¿Cuánto más menos está unido a proteína? Aproximadamente el 99%. ¿Ya? Y un 1% de su manera libre. ¿Cuál es la principal proteína? Hay albúminas, hay prealbúminas, hay globulinas, ¿ya? Pero la proteína más importante asociada al transporte, recuerden ustedes, es la TBG, que es la globulina de unión a hormona tiroidea. Thyroid Binding Globulin. ¿Ya? ¿Por qué les digo todas estas cosas? Porque recuerden que parte de la fisiología de la gestación implica aumento en la producción de proteínas sanguíneas por parte del hígado. ¿Ok?
Dentro de esas muchas proteínas que el hígado de la mujer gestante produce, están estas proteínas que están asociadas al transporte de hormona tiroidea. ¿Qué significa eso? Que cuando aumenta la concentración de TBG, voy a tener menos hormona libre. ¿Se entiende por qué o no? Porque modifiqué el equilibrio químico. Entonces ahora un poquito de la hormona que estaba libre se va a tener que unir, ¿cierto? No sé, no es que esté obligada, pero se va a unir a esta TBG y eso hasta alcanzar un nuevo equilibrio químico, pero con una concentración de hormona libre y una concentración de hormona unida a proteína que es distinta. ¿Se entiende eso, no? Creo Yo me que perdí un sí, poquito. pero se refiere a que por este aumento de TDG van a viajar menos hormona tiroidea libre. Exacto, porque se modifica, se alcanza un equilibrio químico, pero a concentraciones distintas. Recuerden, esto es química, pero cuando hablamos de equilibrio químico, cuando la velocidad de producción, la velocidad de formación de productos es igual a la formación de reactantes. Es decir, tienes en un lado, pucha, aquí sería bueno tener la cámara, pero no lo puedo hacer, entonces imagínenselo. A un lado de la pantalla, hormona unida a proteína. Al otro lado de la pantalla, en el otro extremo de su pantalla, hormona libre. ¿Ok? Y está junta, hay parte de la hormona libre que se está uniendo, ¿cierto? A la proteína, y hay parte de la hormona que está unida a proteína que se está soltando. Cuando la velocidad de la reacción con que la hormona se une a la proteína es igual a la velocidad de la reacción con que la hormona se separa de la proteína, decimos que hemos alcanzado un equilibrio químico. Eso no significa que esté equilibrado 50 y 50 a los dos lados, ¿ya? Sino que se separa y se une con la misma velocidad. Eso es equilibrio químico. Y eso ocurre en las concentraciones normales, ¿cierto? En cualquiera de nosotros, 99% aprox de hormona unida proteína, 1% de hormona libre, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tú aumentas la concentración de proteína? Vaya a tener más hormona uniéndose a proteína hasta alcanzar de nuevo un equilibrio. Pero ahora lo que vas a tener libre va a ser menor. Ahí sí, Sí, profe, ahí sí. ya. Y como hay menos hormona libre, ¿qué va a censar el eje hipotálamo hipófisis tiroides de esa mujer gestante? ¿Cierto? Lo va a censar como una reducción en la actividad de la glándula tiroides. Y se va a producir un aumento, ¿cierto? O sea, se va a activar el eje y vamos a tener más TRH y después vamos a tener más TSH y vamos a tener todo lo que ya dijimos que hacía la glándula, la TSH sobre la glándula tiroides. ¿Ok? Entonces, no se extrañen el día de mañana cuando tengan pacientes gestantes, ¿cierto? Cuando pasen por gine en quinto año y después estén en su internado, ¿cierto? Mujeres gestantes que experimentan un aumento de volumen de la glándula tiroides, ¿ya? No es que esa mujer se haya vuelto hiper o hipotiroidea, sino que tiene que ver con estos cambios, ¿cierto? Asociados a gestación, ¿ya? Díganme, ¿cuál de las dos, T3 o T4, es la biológicamente activa? ¿Cuál es principalmente reconocida por el receptor? La T3. ¿Cuál es el rol de T4? T4 finalmente es un reservorio de T3. ¿Cachai? La función de T4 es evitar que haya un exceso de actividad de T3. ¿Ya? T4 se termina transformando en T3. ¿Quién posibilita eso? Las tengo por ahí, pero no. ¿Será una desyodasa o algo así? Las D iodasa, ¿cierto? No me Muy acuerdo el bien. nombre. Hay tres tipos descritos de D-iodasa, ¿cierto? Que originalmente se llaman D1, D2 y D3. ¿Cuál es la más importante en el adulto? La D2. Esa es la que permite la conversión periférica de T4 en T3. ¿Ya? ¿Cuál es la relevancia de conocer ese dato? Que las desiodasas o desiodinasas son también blancos farmacológicos. ¿Ok? Entonces, también podemos administrar fármacos que inhiben a las desiodasas en un intento de controlar hipertiroidismos en nuestros pacientes.
Cuéntenme, ¿cómo vamos hasta este punto? Por mi parte, bien. Sí, sí, nos estamos acordando de cosas, hemos aprendido. ¿Han aprendido algo o están solamente recordando cosas de fisiología de tiroides? Yo en lo personal no recuerdo haber pasado tanto tiroides. No sé si mis compañeros se acuerdan de eso, pero yo no recuerdo haber visto tanta tiroides como ahora. A ver, Y cuenten yo los eso compañeros, los que están ahí, tampoco lo los he que visto. suelen estar más calladitos. ¿Lo vieron así o estoy, o estoy viendo más de lo que vieron en físico? Ya, pues, ya, pues, ya, pues. Alin, Yamet, Arturo Soto, Joaquín, Lizeth, Matilde, quiero saber, contadme. Doctor Rossi, tengo la terrible sospecha que un montón de gente se metió, abrió el Zoom Y estén en otra. y lo dejaron en mute. ¿Ah? Ya, oye, alguien, quien sea, por favor. Profe, yo andaba comiendo. Ah, ya. Eh, sí, lo mismo, no me acuerdo que hayamos pasado tanta tiroides. Ya. Me acuerdo de sí que T3, o sea, T4 es reservorio de T3, pero lo demás no, la verdad, desconocido. Ya, pero y hasta el momento lo que hemos visto, Superficial. Lisette, ¿qué está comiendo Lisette? ¿Un sangurucho o una frutita? Me andaba comiendo un ave mayo. Ah, la alimentación Sanita. saludable, me parece muy bien. Sanita el Ya, desayuno. oiga, ¿ah? No, que sanito el desayuno, te digo. Sí, es sanito. Oiga, y entre mordisco y mordisco de su ave mayo, ¿le ha quedado claro lo que hemos estado viendo? Sí, me ha quedado Ya, claro. bacán. Siga entonces lo suyo mientras me escucha. Hay un fenómeno fisiológico que se conoce como el efecto de Wolff-Chaikoff, ¿ya? ¿Alguna vez tuvieron la idea o alguien les preguntó o les dijeron, los asustaron, no sé, que si comía mucho yodo les podía dar hipertiroidismo, ¿no? Cuando, por Lo ejemplo, he escuchado por ahí, pero ¿cierto? no así como algo. Que si alguien que está comiendo mariscos, por ejemplo, que se sabe que tienen harto yodo, así como, "Oye, no comáis tanto marisco que te puede dar hipertiroidismo por el yodo". Ya, eso no Sí, debiera profe. ocurrir, ¿ok? No debiera ocurrir. ¿Y por qué no debiera ocurrir? Por este fenómeno del Wolff-Chaikoff. Entonces, efectivamente, si tenemos un aumento en la ingesta de yodo, vamos a captar más yodo por parte de la glándula tiroides, ¿cierto? Y vamos a tener más paso de yoduro hacia el coloide y uno podría decir, bueno, si eso está así y tenemos esta TPO funcional, ¿cachai? Vamos efectivamente a tener más síntesis de hormona tiroidea. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque cuando la tiroperoxidasa oxida al yodo y lo deja como yodo neutro, ese yodo neutro es un radical libre. ¿Ya? Es una especie radicalaria. ¿Qué significa eso? Ustedes ya son expertos en radicales libres y en estrés oxidativo. Pues. Yo creo que no hay ninguna clase hasta el momento en que vayamos a nombrar el estrés oxidativo. Eso significa que estas especies reactivas de yodo se unen a distintas cosas. ¿Cachai? Y dentro de las distintas cosas que son modificadas en su estado redox por el yodo, está TPO. ¿Qué les quiero decir con esto? Que, que frente a un aumento en la ingesta de yodo, si bien le estáis dando el sustrato al sistema para que haya más formación de hormona tiroidea, al modificar el estado redox de la TPO, TPO funciona menos. ¿Me cachan o no? Por lo tanto, el aumento en la ingesta de yodo no se traduce en mayor producción de hormona tiroidea, sino que al contrario, tengo menos. Se reduce la producción de hormona tiroidea, porque la TPO está más inhibida por cambios en el estado, más que inhibida, tiene una menor funcionalidad por cambios en su estado redox. Y de hecho, fíjense acá, nos muestran, ¿cierto? Hay una reducción de T3 y T4 y puedo tener incluso una disminución en la liberación de estas hormonas. ¿Ok? Entonces el Wolff-Chaikoff es
un fenómeno protectivo frente a un aumento en la ingesta de yodo. Ahora, luego alguien podría decir, chuta, entonces es peligroso comer mucho yodo, ¿cachai? ¿Sí o no? Entonces, si como mucho yodo, si como mucho marisco, no sé, si voy a Arica y me como un mariscal y qué sé yo, y un ceviche, un pescado al horno, podría ser deleterio, pero no, tampoco. ¿Por qué? Porque también está escrito el fenómeno del escape del Wolff-Chaikoff. Y aquí está el escape del Wolff-Chaikoff. Miren. Ustedes lo ven como si fuera cosa poca, pero yo pasé más de media hora para que las dos monitos quedaran en el mismo lugar. Y se note, ¿cuál es la diferencia entre esa diapo y esa diapo? ¿Qué cambia entre eso y eso? Además de las letras y los rótulos. La parte del medio. La anís. El NIS, exactamente. Entonces, cuando tenemos un aumento en la ingesta de yodo y se reduce la actividad de TPO por estos cambios en el estado redox y eso se mantiene, eso eventualmente podría ser perjudicial para nosotros, ¿sí o no? Porque tenemos menos producción de hormona tiroidea y menos entonces funcionalidad del eje. ¿En qué consiste el escape al Wolff-Chaikoff? En que la célula tiroidea reduce la expresión del NIS. Y por eso ahí. ¿Está ahí? Harto NIS, poco NIS. Y como se reduce la expresión del NIS, la captación de yodo es menor. Y como hay menos captación de yodo, ¿cierto? Tengo menos yodo reactivo y por lo tanto vuelve a cambiar el estado redox de TPO y vuelve a hacerse funcional. Y entonces ahora normalizo la producción de T3 y T4 y puedo normalizar también la liberación de T3 y de T4. ¿Ya? Esos son entonces los fenómenos del Wolff-Chaikoff y el escape del Wolff-Chaikoff. Feedback, hasta aquí. ¿Cómo vamos? Por mi parte, súper bien. Buena. ¿Alguien más? También bien por mi parte. Bien, profe. ¿Sí? Ya. ¿Hagamos recreo? Yo creo que es necesario en este punto. De Ya. acuerdo. Buena. Estamos grandes. Bien. La patología de tiroidea, entonces, o desde lo funcional, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con básicamente cuadros de hiper o de hipotiroidismo, ¿ya? Sabiendo que también podemos tener bocio, ¿ya? Y también podemos tener alteraciones de tipo subclínica. El bocio no es relevante para nosotros en fisiopato como entidad, ¿ya? Sí como elementos diagnósticos eventualmente, ¿ya? Pero como entidad patológica, no. No sé si eso, me imagino que lo vieron en semio, pero el bocio, ¿qué es? Es un aumento de volumen de la glándula tiroides. Pregunta para ustedes, ¿cómo está la función tiroidea en el paciente con bocio? Está alterada. Bueno, no siempre. Va a depender de por qué se produzca. Es que, es que ese es el punto. Da lo mismo cómo esté la función tiroidea. Para hacer el diagnóstico de bocio, hay pacientes con bocio con hipertiroidismo, con hipotiroidismo, pacientes eutiroideos, ¿ya? Entonces, no tiene relación el bocio con la funcionalidad. Que en algunos casos, cuadros de hiperfunción o cuadros de hipofunción nos lleven a bocio, así como por los mecanismos de respuesta o de degeneración de la condición, es otro tema, ¿ya? Pero no es relevante la funcionalidad para hacer el diagnóstico de la condición, ¿ya? Principalmente se da por estimulación por TSH o agentes similares a TSH, ¿ok? La principal causa de bocio es la deficiencia de yodo. Sin embargo, es una deficiencia no en la ingesta, sino que una deficiencia a nivel glandular, ¿ya? La deficiencia en la ingesta de yodo es prácticamente inexistente, o sea, hay, pero hay muy poco. ¿Ok? Por la fortificación con yodo, ¿cierto? De la sal de mesa, el mandato de la OMS. Sin embargo, una situación que sí es común es la presencia de algunos contaminantes en el agua. Nitritos, nitratos, cianatos, ¿ok? Que
compiten, ¿cierto? Con el yodo, a nivel del MIS, ¿ok? Entonces, cuando tenemos aguas contaminadas con estos agentes oxígenos, la ingesta de yodo puede ser normal en un sujeto, pero finalmente no logramos meter el yodo donde de verdad queremos que esté, que es en la célula tiroidea y en la glándula tiroidea, ¿está? Entonces, ahí es donde se produce la deficiencia de yodo. Otra posibilidad, bueno, ¿qué es lo que se produce ahí? Lo que yo les decía, cae la producción o se altera la producción en un primer momento de monoyodotirosina y diyodotirosina para mantener al paciente tiroideo, ¿cierto? Pero en el tiempo se va agotando eso hasta que el paciente se vuelve francamente hipotiroideo, se produce activación del eje, hay activación, aumento de TSH, ¿ok? Se producen los estímulos de hipertrofia, de hiperplasia sobre la glándula, pero como estamos con deficiencia de yodo, no logramos aumentar la producción de hormona tiroidea. Por lo tanto, sigue cayendo T3 y T4 y entonces se empieza a activar crónicamente el eje y TSH crónicamente alta, entonces nos va a llevar a este aumento de volumen de la glándula tiroides. ¿Ok? Ese sería como el mecanismo fisiopatológico de la generación de sebóceo. Eventualmente podríamos tener adenomas, ¿cierto? Nodulares o difusos, ¿ya? Adenocarcinoma también eventualmente puede llevar a cuadros de bocio. Tratamiento con litio también eventualmente nos puede llevar a tratamiento con bocio. Perdón, a la generación de bocio. ¿Ya? Ahí les voy a comentar un poquitito más al respecto. Y como les digo, desde un punto de vista funcional, la principal complicación del bocio tiene que ver con un asunto estético. O sea, no hay funcionalidad, no hay trastorno de funcionalidad. ¿Ya? En algunos cuadros de bocio así como excesivos, ¿cierto? Muy dramáticos, podríamos tener compresión de esófago o eventualmente compresión de vía aérea superior, ¿ya? Pero eso se da cuando el cuadro ya es demasiado intenso. Resulta que, ya que estamos hablando de esto de la inmunología, ¿cierto? La glándula tiroides es un órgano que guarda una particular relación con fenómenos de tipo inmunológico y con fenómenos de tipo autoinmune, ¿ya? Y entonces, en estos cuadros de naturaleza autoinmune vamos a encontrarnos con pérdida de tolerancia frente a uno o frente a varios antígenos ya presentes en tiroides. Eventualmente puede ser el receptor para TSH, puede ser también tiroglobulina, ¿cierto? La TPO, que ya lo habíamos comentado. Se asocia a infiltración con linfocitos T, ¿cierto? Interacción y estimulación con linfocitos B y por lo tanto también producción de autoanticuerpos, ¿ya? Y eso es relevante porque eso lo podemos medir en sangre. ¿Ya? De esta manera, por ejemplo, en la enfermedad de Graves priman los TRAb, ¿ya? Y los TRAb son los autoantibodies contra el TSH receptor, ¿ya? Los TRAb son entonces autoanticuerpos dirigidos contra este que está acá, contra el receptor de TSH. Ojo aquí, porque hay dos tipos de autoanticuerpos contra el receptor de TSH. Hay algunos que se unen al receptor y lo estimulan con resultado de hiperfunción glandular. Hay otros autoanticuerpos que se unen al receptor y lo bloquean con resultado, de hipofunción glandular. Sin que, ya, y las pruebas no discriminan entre los que son estimulantes versus bloqueadores. ¿Ok? Entonces, cuando se miden los TRAb, cuando el día de mañana ustedes le miden TRAb a los pacientes, te entrega el valor total. Pero no sabemos qué porcentaje de ellos son estimulantes o qué porcentaje de ellos son bloqueadores del receptor. ¿Ya? Por lo tanto, no hay una buena correlación entre el nivel de anticuerpos detectados en sangre versus la clínica que el paciente tenga. ¿Ok? Ojo ahí. Pruebas de laboratorio para evaluar cierta función tiroidea o el eje hormonal en los pacientes, la TSH, ¿ya? T4 libre, se puede medir todo acá, pero lo que más se suele medir, ¿cierto? Es TSH y T4 libre, ¿ya? Debido a la gran asociación que hay entre la patología tiroidea y los fenómenos de autoinmunidad, también podemos medir nosotros autoanticuerpos, ¿ya? Los anti-TPO se pueden medir, ojo ahí, ¿ya? Porque hay un porcentaje de la población que tiene el anti-TPO aumentado
y no desarrolla patología autoinmune contra la glándula tiroides. ¿Ok? Eso quiere decir que si le medimos TPO a todo el mundo, ¿cachai? A todo paciente el que sospechamos que tenga patología tiroides, por lo tanto, probablemente vamos a estar sobreestimando la incidencia de patología autoinmune en esos individuos. ¿Ya? Entonces la recomendación es medir el anti-TPO solo si la TSH está aumentada o si hay una sospecha clínica así como fundada. ¿Ya? Y esto ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Los antitiroglobulinas, los antirreceptor de TSH. ¿Mm? Empecemos entonces a hablar de hipertiroidismo y aquí vamos a empezar definiendo dos cosas, ¿ya? O haciendo la diferencia entre dos cosas. Hipertiroidismo y tirotoxicosis. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre el hipertiroidismo y la tirotoxicosis? El hipertiroidismo es el aumento de la funcionalidad de la glándula tiroides y la tirotoxicosis es el aumento de hormonas tiroideas circulantes bueno, en la sangre. Sí, ya. Claro, ahora, a veces se dice también, así como yo al menos lo tengo entendido, que la tirotoxicosis tiene que ver con las manifestaciones clínicas asociadas al hipertiroidismo, ¿ya? Una cosa que es súper relevante, no sé si lo vieron en semio o en medicina interna, es que decirle a una persona que tiene hipertiroidismo no es un diagnóstico. ¿Ya? ¿Eso lo vieron o no? O sea, decir que la persona, mirar el examen, ver T3, T4 aumentada, T4 libre aumentada, ¿sí? Y decir a alguien, oh, usted tiene hipertiroidismo, ese es como el inicio, ¿ok? Del diagnóstico. No nos podemos quedar ahí, ese es mi punto. ¿Ya? Porque ahí... Perdón, un comentario. Es un diagnóstico funcional, pero no un diagnóstico de enfermedad. ¿Cachai la idea? O sea, es como si era insuficiencia respiratoria. Ah, acá yo tengo insuficiencia Y respiratoria. claro, es como el diagnóstico sindromático, pero tenéis que ir a hacer el diagnóstico de tiroides. Pero ¿por qué tiene eso? Es otra historia. Entonces, el hipertiroidismo o hipotiroidismo no es una enfermedad, es una insuficiencia o un hiperfuncionamiento, ¿ya? Entonces, Ya, la enfermedad sería hipertiroidismo por, no sé, pozo, claro. reposo, hipertiroideo. O si está hipotiroido, porque tiene una enfermedad en forma de una tiroiditis autoinmune crónica, son enfermedades. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso. Es un diagnóstico, Hay pero que avanzar sindromal. para precisar el diagnóstico etiológico, ¿ya? Ese es mi punto. Pero es sindromal. Ya, eso. Porque las causas pueden ser súper variadas y el tratamiento puede ser súper distinto también dependiendo cuál sea la causa de base. Vamos entonces, clasificaciones del hipertiroidismo. Según el mecanismo fisiopatológico, puede ser primario, secundario y terciario. ¿Conocen eso, no? ¿Lo vieron en semio, lo vieron en medicina interna, sino para explicarlo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuándo es primario? Cuando la etiología se encuentra en la misma glándula, Excelente. ¿Cuándo es secundario? en la Cuando está la hipófisis, hipófisis, eso. ¿Y cuándo es terciario? Cuando está en hipotálamo. el hipotálamo. Maravilloso, súper bien, ¿cierto? Hay hipertiroidismos que captan yodo radioactivo, hay otros que no captan yodo radioactivo, ¿cierto? Eso es como ultra clínico relevante para el oncólogo, ¿cierto? Para el radiólogo, ¿ya? Según la dependencia de TSH, hay hipertiroidismos que son TSH dependientes, otros que no son TSH dependientes, ya según la temporalidad pueden ser crónicos o pueden ser transitorios, ya tenemos por el fenómeno del Job Basedow, les hablaron en semio o en medicina interna de Job Basedow. ¿Es el mismo que el de base de Graves? ¿O son distintos? No, no, es distinto, ya. Job Entonces Basedow. no. Job Basedow es un fenómeno que se da en pacientes que tienen patología tiroidea previa, ¿ok? Asociado normalmente a hipofunción glandular. Entonces, ¿qué ocurre en estos individuos? Se produce activación del eje hipotálamo-hipófisis, ¿cierto? Y entonces vamos a tener mayor expresión de enzimas productoras de glándula de hormona tiroidea. ¿Sí o no? Sin embargo, en estos pacientes con patología previa a tiroides o con deprivación de yodo, ¿cierto? Esta mayor expresión de enzimas
no se traduce en un aumento de en la producción de hormona tiroidea por la condición de base. ¿Qué ocurre si en este individuo se aumenta el aporte de yodo? Ahí se pierde el Wolff-Chaikoff. No se produce el Wolff-Chaikoff. ¿Por qué? Porque tengo tal nivel de expresión de la maquinaria enzimática, ¿cachai? Que no nos da para que el yodo que se oxidó empiece a modificar el estado redox, sino que todo se deriva rápidamente hacia la producción de hormona tiroidea. ¿Me entienden o no? Es como que la maquinaria estaba sobreexpresada, pero no podía producir mucha hormona tiroidea porque no había yodo. En el contexto del aumento de la disponibilidad de yodo, así como que todo se deriva muy rápidamente a la formación de hormona tiroidea y por lo tanto no se produce el Wolff-Chaikoff. ¿Me cachan, no? Sí, se comprende. ¿Sí? Ya, ese es el job base. Entonces, podemos tener tirotoxicosis con hipertiroidismo, podemos tener tirotoxicosis sin hipertiroidismo, ¿ya? En el caso de la tirotoxicosis de las manifestaciones clínicas con hipertiroidismo, la enfermedad de Graves es la principal causa, ¿ya? Se dice que entre un 90 y un 95% del total de pacientes con hipertiroidismo tienen entonces esta enfermedad de Graves, o el Graves básico, como decía Christopher, me parece. ¿Ok? Hay un componente genético, pero con baja penetrancia, hay un componente no genético asociado, el estrés emocional, el tabaquismo, ¿cierto? Esta es una condición que afecta más a mujeres que a hombres. Gatillantes, en duda, ¿cachai? Pero ¿qué se ha visto que está asociado? Por cambios en los patrones de hormonas sexuales, activación defectuosa de cromosoma X, yersinia enterocolítica, ¿sí? Deficiencias de vitamina D, selenio, ¿sí? El daño de tiroides, ¿ya? Uso de drogas inmunomoduladoras, todo eso se ha asociado y se piensa que podrían ser, pero se piensa que podrían ser gatillantes, ¿cierto? Otras causas de toxicosis con hipertiroidismo, ¿ya? O un hipertiroidismo así como verdadero, con hiperfunción de la glándula, ¿ya? Bocio multinodular tóxico, ¿ok? Adenomos tóxicos solitarios, inducido por tirotrofina, y algunos tumores trofoblásticos, ¿cierto? Que producen HCG, que es estructuralmente parecida con la TSH y por lo tanto podría ser reconocida por el receptor. Una situación particular y que es de relevancia, ¿cierto?, en un grupo de pacientes específicos, es la relación que existe entre amiodarona y la glándula tiroides. Cuéntenme, ¿saben qué es amiodarona? Es un fármaco que se produce, que bueno, que se utiliza más bien en arritmias, ¿o no? Exactamente, un Para antiarrítmico que es cardioversión bastante farmacológica. utilizado, ¿cachai? Es bastante utilizado amiodarona. ¿Mm? Entonces, y amiodarona, fíjense ustedes, se asocia a patología tiroides. Lo que les puede volar la cabeza es que en algunos pacientes amiodarona nos va a generar cuadros de hipertiroidismo y en otros pacientes amiodarona nos va a generar cuadros de hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, asociado a un exceso en el aporte de yodo, ¿ya? El tratamiento promedio con amiodarona aporta 75 miligramos de yodo orgánico, ¿ya? Y los requerimientos de yodo, ¿saben cuántos son, no? Son cerca del 1 miligramo por día. Entonces, o sea, la cantidad de yodo que se aporta vía tratamiento con amiodarona es gigantesca, ¿ya? ¿Qué se ha asociado a esto de esta amiodarona, ¿cierto? Y este exceso de yodo, ¿ya? La amiodarona se ha visto que podría eventualmente inhibir a las desiodinasas, ¿cierto? Desiodasas de 1, de 2, ¿ya? Eventualmente se ha visto que tiene alguna similitud con T3, ¿ya? Y eso también podría explicar parte de los efectos, ¿ya? Y miren, esto se asocia también a destrucción de células tiroideas. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué se asocia a destrucción de células tiroides?
¿No? ¿Qué pasa si la glándula capta mucho yodo? La vamos a transformar, ese yoduro lo transformamos en yodo neutro. ¿Cuál es el problema del yodo neutro? Que es una especie reactiva. ¿Cachai? Por lo tanto, ¿qué induzco? Un estrés oxidativo. ¿Cachai? No por estas especies reactivas del oxígeno, sino que aquí en este caso es una especie reactiva del yodo. ¿Cachai? Y el estrés oxidativo, ustedes saben, puede dañar y eventualmente matar células. ¿Cachai? Entonces también podemos tener acá que a consecuencia del tratamiento con amiodarona se puede producir este fenómeno. ¿Ok? Entonces, aquí nos encontramos con el fenómeno de la tirotoxicosis inducida por amiodarona, AIT, ¿cierto? En sus siglas gringas, ¿ya? Se da principalmente en hombres, una relación de 3:1, y aquí existen dos subtipos básicos. Está la tirotoxicosis inducida por amiodarona tipo 1, ¿ya? Que se da en paciente con patología tiroidea subyacente, un Graves latente o un bocio nodular, ¿cierto? Entonces, les decía, en estas condiciones se sobreexpresa la maquinaria biosintética y, por lo tanto, a través del fenómeno del yodo-bácedo, ¿cachai? Llega tanto yodo que se redirige rápidamente a la formación de hormonas sin dar espacio para el Wolff-Chaikoff, ¿ya? Se da más en pacientes deficitarios de yodo y con nódulos tiroides que han perdido capacidad de autorregulación. Hay una tirotoxicosis inducida por amiodarona tipo 2, que implica destrucción de la glándula, lo que yo les estaba comentando, ¿cierto? Por efectos tóxicos del yodo con tiroiditis destructiva. Pregunta, si yo les pongo la prueba, paciente con tirotoxicosis inducida por amiodarona tipo 2, ¿tengo un hipertiroidismo en ese paciente o no? No necesariamente. O sea, ¿voy a tener un hipertiroidismo verdadero? No, pues no, voy a No. tener el fenómeno de tirotoxicosis, ¿cierto? Voy a tener el aumento en sangre hormona tiroidea, pero no voy a tener un hipertiroidismo verdadero, porque ese aumento en la concentración de hormona tiroidea en sangre no se debe a una hiperfunción de la glándula, se debe a un fenómeno inflamatorio, destructivo de la glándula. Pero claro, como la glándula es un reservorio de hormona tiroidea, cuando vaya la enzima proteolítica a dejarla embarrada, por supuesto que vamos a liberar mucha hormona tiroidea, ¿ya? No asociado a hiperfunción, pero el aumento de la concentración y los efectos clínicos sí los voy a tener, ¿ya? Y por supuesto podemos tener una mixta, ¿cierto? Se mezclan las dos anteriores, ¿ya? Entonces, ¿hay tirotoxicosis sin hipertiroidismo? También, ya lo estábamos comentando, ¿ya? Aquí podemos tener unos cuadros de tiroiditis, silente, ¿cierto? Postparto, tiroiditis subaguda, ruptura de folículos por traumas y por procedimientos radiológicos, la radioterapia, ¿ya? Podemos encontrarnos aquí con fármacos, ¿cierto? Que se asocian a esta a destrucción también glandular, interferona alfa, la misma amiodarona que ya habíamos comentado, ¿ya? Tirotoxicosis exógena y atrogénica, ¿cierto? El doc aquí en esta parte siempre comenta que hay gente que se pone a consumir hormona tiroidea en un intento de reducir el peso corporal, ¿cachai? Pésimo, pero hay gente que lo hace, ¿ya? Tirotoxicosis ectópica, ¿cierto? Muy raras, pero eventualmente también podría ser, ¿ya? Neoplasias primarias o neoplasias secundarias. Profesor, Cuénteme. dentro de los fármacos también se puede incluir ahí la levotiroxina como en tirotoxicosis. ¿Cómo eso? Un paciente que con... Que tiene dosis suprafisiológicas de levotiroxina. O sea, se le da más de lo que necesita. Por claro, ejemplo, aquí, por eso caería aquí, ¿no? Una tirotoxicosis. ya. Ya, acá en ese concepto. Claro, Ya. De ese perfecto. ¿ya? Estos que están acá se asocian a inflamación y destrucción de la glándula. ¿Ya? Ya. Síntomas, ¿cierto? A ver, la sintomatología tiene que ver con que hay aumento del metabolismo basal, ¿cierto? Eso ustedes lo saben, aumento en las demandas energéticas, aumento la expresión de una proteína en la mitocondria que se llama UCP, que es la Uncoupled Protein, la proteína desacoplante, que reduce la eficiencia energética de la mitocondria. ¿Cachai? Entonces, por molécula de glucosa produce menos ATP. ¿A qué te lleva eso automáticamente? A que tienes que consumir más moléculas de glucosa y por lo tanto aumenta el metabolismo energético basal
para producir una cierta cantidad de esta molécula energética, de ATP. Y lo otro relevante de la uncoated protein, de las UCP, es que lo otro relevante es que esa energía, ¿cierto?, que no se derivó a la producción de ATP, se libera como calor por parte de la mitocondria. ¿Cachai? Como aumenta la producción de la proteína desacoplante inducida por hormona tiroidea, ahí tú te encuentras la explicación, ¿cierto?, al aumento de la producción de calor, el aumento de la temperatura, la hipertermia que eventualmente puede tener el paciente. ¿Ya? Pérdida de peso, a pesar de que hay un apetito aumentado, ¿cierto? Síntomas asociados con calor, intolerancia, sudoración, polidipsia, pérdida de peso asociado, ¿cierto? Manifestaciones neuromusculares, tremores, ¿sí? Nerviosismo, ansiedad. Fíjense que los tremores se dan por estimulación de receptores beta que están a nivel del sistema nervioso periférico, ¿ya? Eso también es relevante porque parte de la cascada de señalización de hormona tiroidea tiene que ver con que aumenta la población de receptores beta. Y muchas de estas manifestaciones clínicas que ustedes tienen acá se producen a consecuencia de la mayor capacidad de respuesta frente al sistema nervioso simpático. Entonces, muchas veces se dice que las manifestaciones clínicas se producen porque aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, pero la capacidad de respuesta de los efectores también está súper aumentada. ¿Ya? Lo relevante de eso es que después empezamos a pensar que el beta bloqueo, ¿cierto?, puede ser parte del tratamiento para las manifestaciones clínicas en estos pacientes. Desde lo cardiovascular, palpitaciones, taquicardias, hipertensión sistólica, ¿cierto? Asociado a FA también, ¿ya? Disnea, acortamiento de la respiración, paciente taquipnéico, ¿cierto? Hiperdefecación, eso es diarrea, ¿ya? La hiperdefecación, así como que eso en el fondo es diarrea, ¿sí? Y es una diarrea que se produce de causa primaria por aumento de la motilidad intestinal, ¿ya? Cuando estemos en la clase, ahí vamos a hablar de la motilidad. Hasta ahí, todos los pacientes con diarrea, por definición, van a tener una motilidad aumentada. Lo que ocurre es que hay algunas diarreas que se producen a consecuencia de la causa primaria en aumento de la motilidad, ¿ya? Y este es un ejemplo. Náuseas, vómitos, a nivel de piel, ¿cierto? La sudoración, ¿cierto? La perspiración, eso es transpiración, pero bueno, ¿ya? ¿Sí? A nivel reproductivo, trastornos menstruales, ¿cierto? Manifestaciones oculares, ya, aquí, ojo aquí con las manifestaciones oculares que ya vamos a hablar de ellas. ¿Les hablaron en semio o en medicina interna de las manifestaciones oculares en estos pacientes? La exoftalmia. ¿Cierto? Proptosis, exoftalmia, ¿ya? Retracción de párpados, y eso les dijeron que se produce por... No recuerdo bien, pero creo que era por un depósito de algo en la parte detrás del ojo. Pues sí. Un depósito en algo en el cosito que se Sí, alteró. claro. Eso, más o menos eso, ¿cierto? Ya. ¿Son las manifestaciones oculares propias del hipertiroidismo? No. ¿Ya? Quiero que no piensen eso. Me imagino que el docente a cargo se los tiene que haber dicho, pero como que existe la tendencia en la gente a pensar eso, que los pacientes con hipertiroidismo van a tener manifestaciones oculares, y no es así. Ya. Las manifestaciones oculares que se producen en algunos pacientes con hipertiroidismo, algunos que son la mayoría, se producen a consecuencia del fenómeno autoinmune. ¿Ok? Existen receptores de TSH en la grasa retroorbitaria. Existen receptores de TSH a nivel de fibroblastos y en musculatura extraocular. Y los autoanticuerpos contra el receptor de TSH van a reconocer a estos antígenos, se van a unir a ellos y van a generar inflamación o trastornos funcionales. ¿Estamos? ¿Eso en qué se va a traducir? En que aumenta el volumen de la grasa retroorbitaria, ¿cierto? Se aumenta el volumen de la grasa retroorbitaria y esa grasa retroorbitaria no se puede ir hacia atrás, porque nos encontramos con la órbita. Por lo tanto, la única posibilidad que le queda cuando aumenta el volumen es desplazar estructuras hacia anterior. Y ahí se produce la proptosis y la exoftalmia.
¿ok? Con el riesgo de conjuntivitis, ¿cierto? O eventualmente de queratoconjuntivitis zika en el paciente. Hay receptores de TSH también expresados a nivel de fibroblastos y musculatura extraocular, ¿ya? Y entonces ahí ustedes se pueden encontrar también con manifestación de, ay, ¿cómo se llama? Estrabismo, me acuerdo, ¿ya? Se pueden encontrar con estrabismo como manifestación. Pero porfa, eso ocurre no por el hipertiroidismo, ocurre por el fenómeno autoinmune. ¿Estamos? Ahora, claro, como el 90-95%, ya lo dijimos, de los cuadros de hipertiroidismo se deben a este fenómeno autoinmune que es la enfermedad de Graves-Basedow, es muy común encontrarnos con estas manifestaciones oculares. Pero el hecho de que dos fenómenos se den en conjunto de manera muy común, no los hace causa-efecto. ¿Ya? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. No es una ley. Es como cuando, siempre uso el mismo ejemplo, como cuando la gente dice que la sangre va a un lugar de mayor presión a menor presión. Sí, pues muchas veces se cumple eso, pero eso no es una ley. La sangre no se mueve por gradientes de presión. La sangre se mueve por gradientes de energía. ¿Puede ir la sangre de un lugar de menor presión a un lugar de mayor presión o no? Ya, se las dejo ahí. Averigua, averigua. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Oye, ¿hasta qué hora dura esto? Según horarios, es hasta las 11, pero usted siempre lo dejas creo que hasta las 11:10. Ya, vamos a avanzar lo que se pueda y mi doctorcito, lamento, pero le tendré que quitar un par de horitas de su sesión de adrenales. Oh, ya comenzamos. Ya. Habíamos estado tan bien, pero me lo eché a perder. ¿Ya? Manejo de esto. Algunos minutitos le quitaré. Manejo de esto. Drogas antitiroides, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Carbimazol, bloqueador de TPO. Propiltiuracilo, bloqueador de TPO. Y también de la forma 2 de la desyodasa. ¿Ya? Miren esto, también podemos ocupar el fenómeno este del Wolff-Chaikoff para manejar hipertiroidismo. ¿Ya? Solución saturada de yodo. ¿Ya? También eventualmente se puede ocupar. ¿Ya? Dependiendo de la causa, por cierto, lo primero en este paciente es, para paciente con hipertiroidismo, de nuevo, identificar si es primario, secundario, terciario, y después ir a plantearnos nuestros diferenciales, ¿ok? Para ir a hacer el diagnóstico etiológico, ¿ya? Cirugía, ¿cierto? También puede ser, hay cuidado con las paratiroides, ¿ya? La ablación por yodo radioactivo, ¿ya? Y para manejar no el cuadro, sino que las manifestaciones clínicas, lo habíamos comentado, el beta bloqueo se puede volver. Eso en relación al hipertiroidismo. ¿Os ha quedado claro? ¿Me he expresado de buena manera para ustedes? Sí, sí se entendió, profe. ¿Sí? Ya. Acá. Vamos con hipo. ¿Ya? Una baja en la producción o acción de estas hormonas tiroides. Según su mecanismo fisiopatológico, podemos de nuevo, ¿cierto?, tener primarios, secundarios, terciarios, primarios, secundarios y terciarios, dependiendo de, tal como el hiper, dónde está la causa de base. ¿Ya? Según la temporalidad, pueden ser permanentes, ¿cierto? O pueden ser transitorios, temporales, ¿ya? Las principales causas asociadas a esto, la principal causa por lejos es la inflamación autoinmune de la glándula, ¿ok? Deficiencia de yodo, contaminantes, como habíamos dicho, también tiroidectomía, evidente, el uso del radioyodo, ni qué decir, fármacos, ¿ya? Rifampicina, talidomida, tiroiditis postpartos, ¿ya? Hipotiroidismo congénito también nos podríamos encontrar. Las manifestaciones clínicas, ya aquí nos vamos como para el otro lado, intolerancia al frío, piel fría, pálida, ¿cierto? Parestesias, letargias, mareo, ya, slow speech,
discurso, ¿cierto? Un alto depresión, ¿ya? Lentitud en los reflejos, manifestaciones musculoesqueléticas, cardíacas, disminución de la tolerancia al ejercicio, ¿cierto? Pulsos disminuidos, cardiomegales. Miren esto de los músculos esqueléticos, ¿eh? El weakness, la miopatía tiroidea, bien relevante, mialgia, ¿ya? Cramps, ay, los cramps, ¿qué eran los cramps? Se me fue, ¿ya? Fatigabilidad, ahí vamos a buscar lo que son los cramps. Bueno, ¿ya? Manifestaciones gastrointestinales, ¿cierto? Genitourinarias, menorragia, fertilidad reducida, colesterol aumentado en sangre, anemias. ¿Ya? La tiroiditis linfocítica crónica es como la patología más frecuente asociada al hipotiroidismo. Es una patología autoinmune. Alguien manda un mensaje por acá, vamos a ver. Cramps, calambre, me pone el Christopher, que parece que sí. Sí, me parece que es. Pero vamos a buscar y vamos a preguntarle al... No, sí es calambre, cramps es ¿Calambre? calambre. Sí. Ya, gracias, Doc, por la confirmación. Componentes genéticos importantes, ¿cierto? Los anticuerpos pueden estar dirigidos contra la antitiroglobulina, contra la TPO. Y aquí fíjense, no muy diferenciable de la enfermedad de Graves. Pero ¿cómo si Graves? ¿Qué significa esto, jóvenes? Si Graves estaba en hipertiroidismo, nombramos a Graves como hipertiroidismo. ¿Quién me puede explicar esta aparente incongruencia, esta aparente contradicción, esta aparente paradoja? Si estamos hablando de tiroiditis linfocítica crónica como causa de hipotiroidismo, ¿por qué me dicen que no es muy diferenciable de Graves? Que lo asociamos al hiper. Bueno, una explicación que quizá yo les doy es que en algún momento ese hipertiroidismo igual después se va a convertir en un hipo, por todo lo que pasó con la glándula tiroides, ¿En pero Graves? no específicamente en Graves, es como algo como en general. No. Lo que ocurre en Yo realidad, creo, mi estimado Christopher, es que acuérdate que en Graves teníamos formación de autoanticuerpos. Algunos de esos autoanticuerpos son estimulantes, pero otros autoanticuerpos son bloqueadores. ¿Cachai? Entonces, si tenía un paciente que te hace Graves con una predominancia de los autoanticuerpos que bloquean, ¿qué va a ocurrir con la glándula? Va a tender a la hipofunción, va a tender a la hipofunción. va a tender a Sí, achicarse. Y eso es lo que verdad, sí. Yo ¿cachai? creo que es no muy diferenciable por el tema de que cuando lo intento diagnosticar por laboratorio me van a aparecer anticuerpos igual. Es exactamente eso. ¿Cachai? Y de hecho, muchas veces el diagnóstico definitivo se hace post-mortem en estos pacientes. ¿Ya? Porque obviamente en una condición vaya a tener el fenómeno inflamatorio, ¿cierto? La infiltración linfocitaria, y en el otro grupo no. ¿Ya? El daño está dado por activación del complemento con inflamación secundaria, ¿cierto? Pero también por inducción de muerte a través de fenómenos de tipo apoptótico por las células NK. ¿Ya? La bioquímica clínica en estos pacientes, entonces, nos vamos a encontrar con los autoanticuerpos aumentados en sangre, T3, T4 disminuida, ¿ya? TSH aumentado si es primario, si es secundario o terciario, nuestra TSH nos aparece disminuida, ¿ya? Aumento de T3, T4 y TSH disminuida o normal cuando hay resistencia, es un fenómeno súper poco común, ¿ya? Pero actualmente podríamos tener resistencia, eso está asociado a mutaciones en las subunidades que codifican o en los genes que codifican para las subunidades de los receptores de hormona tiroidea que no reconocen adecuadamente la hormona. Entonces, cachen cielo acuático, porque en esos pacientes se producen manifestaciones de hipotiroidismo, pero el perfil bioquímico, ¿cierto? El perfil tiroideo le parece como si el paciente fuera hipertiroideo. ¿Mm? Profesor, ¿Mm? pero también habían dicho que, bueno, una de las cosas más frecuentes de enfermedad autoinmune es la de Hashimoto en hipotiroidismo, ¿no? Ah, ya. Bueno, excelente. Lo que pasa es que antiguamente a la tiroiditis linfocítica crónica se le conocía como Hashimoto, pero es la misma. Ah, ya, ¿Ya? bueno, Pero eso era. Gracias, Doc. agradezco, Christopher, la pregunta porque siempre hago el alcance. ¿Sí? Recuerden que en algún momento como que la indicación fue no ocupar nombres propios para nombrar partes del cuerpo o patología. Entonces,
al doctor Rossi y a mí nos hablaban del conducto de Steno, ¿se acuerda, Doc? El conducto de Wilson y todas esas cosas, después les cambiaron los nombres, ¿cachai? Entonces, también esta patología, y antiguamente era la tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? El nombre así como actual es la tiroiditis linfocítica crónica, pero es la misma Christopher, ¿ya? Ya, gracias. El tratamiento, pacientes con TSH, para pacientes, perdón, con TSH aumentada y T4 libres en la FREE, FT4, disminuida, ¿ya? Por lo general, el tratamiento es de por vida. ¿Por qué? Porque, porque la mayor parte de las causas de linfocítica crónica o Hashimoto es una patología crónica, ¿cachai? Levotiroxina, el objetivo aquí es normalizar TSH, ¿ya? Ojo con ese objetivo. Cuidado, eso sí, porque si ustedes normalizan TSH, significa que están teniendo buena concentración de TT4 y por lo tanto vamos a tener un aumento de la actividad metabólica en esos sujetos. ¿Cachai? Entonces, en pacientes mayores, en mayores de 60 años o si el paciente tiene antecedente de cardiopatía coronaria, hay que tener ojo con la posibilidad de estar aumentando el riesgo de isquemia miocárdica. ¿Ok? Oye, me acordé de una cosa interesante en relación a lo que habíamos hablado, no muy diferenciable de Graves. Hay una cosa en la clínica que puede ayudar mucho. Como es un cuadro de tiroiditis, itis es inflamación. Si hay inflamación de la glándula, ¿qué ocurre con los niveles hormonales en sangre? En primera instancia, consecuencia de la destrucción, así como cuando se está Aumenta, generando, aumenta. aumenta. Entonces, estos pacientes muchas veces debutan como pacientes con hipertiroidismo. ¿Cachai? No verdadero, pero hipertiroidismo, porque están las hormonas aumentadas. Entonces, ahí se empieza a producir la destrucción glandular, aumenta la hormona tiroidea en sangre, el paciente debuta como hipertiroidismo y luego progresa en la medida que te va quedando sin parénquima glandular a un hipotiroidismo. ¿Ok? Progreso de un hiper a un hipo. Un Fluctúa. comportamiento parecido era el de tiroiditis de Hashimoto, sí. También se comportaba como tal un Es que, hiper y después de pasaba a un nuevo, hipo. Christopher, esta es la tiroiditis linfocítica crónica, es la de Hashimoto, es la misma. Por eso sí. ¿Ya? Debutan como hiper y progresan a hipo. ¿Ya? Y ahí está, pues. Doc, no voy a necesitar quitarle minutitos. Mira qué cosa más linda. Ya, qué bien. ¿Ya? Eso es, muchachos, muchachas, lo que les quería comentar de tiroides en esta jornada. Dudas, preguntas, consultas. ¿No? Por mi parte, ninguna. Súper. Ya, pues.